Hace 2 días, a raíz de que fue la comparecencia, una comparecencia en el Congreso de los Diputados en España, referida al manejo que el gobierno ha hecho de la crisis de la pandemia durante los últimos 2 años. Y estas son cosas que tienen que hacerse en todos los países a sabiendas de que ningún país ha hecho perfectamente bien todo. Es decir, sabemos perfectamente que todos los países improvisaron, porque nadie sabía cómo se hacía esto. Entonces, ha habido muchas improvisaciones, ha habido errores, pero también ha habido aciertos y en general, salvo algunos países que realmente, o por lo menos con algunos gobiernos, se comportaron de una manera absolutamente atroz, el caso de Trump, el caso de Bolsonaro, el caso de López Obrador, no me acuerdo qué otro había en Europa Oriental, que también, creo que el de Burdamejadov o alguien por el estilo, pero en general, los gobiernos hicieron lo más que pudieron para salvar a la mayor cantidad de sus habitantes. Que se pudiera, algunos dijeron que se mueran los que se tienen que morir y ya nos quitamos de líos. Entonces, en estas intervenciones en el Congreso, resultó que Podemos invitó a un señor que se llama Joan Ramón Laporte, que es farmacólogo, que es un tipo además muy conocido, pero no sabemos por qué lo invitó Podemos, el Partido Socialista Obrero Español, en un error gravísimo. Ustedes saben que yo milito en el Partido Socialista Obrero Español, pero no soy incondicional de mi partido. Cuando mi partido mete la pata, yo lo digo alegremente. Pero afortunadamente estoy en un partido y no en una secta religiosa. Y el PSOE tenía que haber visto la clase de chiflado con el que estamos hablando, aunque es un gran farmacólogo. En los últimos años ha chiflado, lleva cosas desde hace años, desde por lo menos 2012 me parece, 2015, atacando la vacuna contra el virus del papiloma humano, que ha salvado a muchísimas mujeres del cáncer de útero y de la muerte por cáncer de útero. De hecho, con la aplicación masiva de la vacuna del VPH en Australia, por ejemplo, prácticamente se ha erradicado el cáncer de útero. Es decir, el cáncer de útero no estaba causado por otra cosa que no fuera la infección por el virus del papiloma humano, que genera unas lesiones en el cuello del útero, y esas lesiones cancerosas eventualmente producen cáncer. Y si se detectan a tiempo, pues te las pueden quitar, esas lesiones precancerosas, que fue lo que le ocurrió ya a gente muy cercana a mí, y ojalá hubieran tenido la vacuna. Pero en fin, Podemos y el PSOE llevaron a este sujeto a hablar en el Congreso de los Diputados, Joan Ramón Laporte, y dijo una serie de barbaridades que son verdaderamente preocupantes. ¿Cuál es el problema y por qué lo menciono? Si tenemos un video precisamente a raíz de lo que ocurrió, yo llamé a una serie de expertos con los que conozco y finalmente logré enganchar con Raquel Blasco, que es una gran divulgadora, aparte de ser médica y farmacóloga y profesora en multitud de universidades, tanto de medicina como de farmacología. Es una persona que ha luchado por informar sobre la pandemia, por informar sobre las vacunas. En Twitter le llueve, imagínense, a toda la tropa antivacunas, le llega y la insulta, y sobre todo la insulta cuando ella está al tanto de la literatura médica, cosa que un periodista no puede hacer con toda curiosidad por falta de datos, a menos que el periodista sea médico también. Ella está al tanto de las publicaciones científicas y ha estado informando a la gente en las redes sociales a riesgo de que la insulten y la agredan y bueno, todo lo que es normal. Usted sabe que Twitter es como el espacio donde la gente pierde totalmente el sentido, la decencia, la educación y demás. Entonces, pero ¿por qué menciono el tema? Bueno, aquí está el vídeo, Laporte distorsiona, después va a estar en la descripción el enlace al vídeo, pero bueno, ustedes lo tienen ahí juntos y están viendo mi canal, verán que está la entrevista con la doctora Raquel Blasco sobre las distorsiones que hizo Laporte, diciendo cosas como que pues que hay tantas personas hospitalizadas vacunadas como no vacunadas. Y sí, pero si hay 10 millones de vacunados y se infectan 3,000 y hay 1 millón de no vacunados y se infectan 3,000, ahí tienes la prueba de que la infección ha disminuido entre los vacunados. Aunque el número de personas sea el mismo, pertenecen a universos radicalmente distintos. Cosas así que cualquier médico, que cualquier científico sabe, y que lo que genera es la duda de por qué opta por distorsionarlo una persona. ¿Qué
¿Qué problema tenemos con la verdad? Y ese es el tema que quizás me interesaba más abordar. Hoy, por cierto, aviso que nos vamos a alargar. Pero me interesaba abordarlo, ¿por qué? Porque hoy precisamente un conservador además repugnante como John Major, Sir John Major en el Reino Unido, puso verde a Boris Johnson por sus mentiras, por sus falsedades, por sus engaños. Y decía algo que es muy cierto, dice, cuando la verdad se vuelve lo normal, ¿en qué creemos? ¿En qué podemos creer? Cuando la verdad cuando la mentira se vuelve lo normal, perdón, cuando se estandariza, se normaliza la mentira, cuando aceptamos que todos a nuestro alrededor van a mentir sin consecuencias, ¿cómo podemos diferenciar la mentira de la verdad? Y eso no es un problema irrelevante ni es un problema menor, es un problema que a mí me parece que es gravísimo y del que tenemos que hablar más a fondo. Entonces, bueno, eso fue una de las cuestiones importantes que pasó en estos días en el mundo de la pandemia y de las vacunas. Y yo creo que hay que seguir. A veces piensa uno y dice, es que es suficiente, basta ya. 2 años de esto. Sí, pero el problema es que se sigue muriendo la gente y el problema es que seguimos teniendo que luchar contra los antivacunas, contra los negacionistas, contra las personas que repiten tonterías como es un experimento, es una terapia génica. No, no es cierto. Sabemos que no es cierto, pero lo repiten y lo repiten y lo repiten. Y como la comunicación de los divulgadores y de los médicos y de los científicos no está llegando a la gente, lo que le llega es eso. Eres sujeto de un experimento. No, no hay tal. Los experimentos se hicieron antes. Ahora lo que tenemos es una fase 4, que es la que tienen todos los medicamentos. Si a ti un medicamento cualquiera que lleve 20 años en el mercado te provoca un efecto secundario, tu médico tiene que reportarlo, porque esto permite conocer el comportamiento de los medicamentos después de que ya se autorizaron, después de que cumplieron ciertos requisitos básicos, pero que no son garantía absoluta. Y la gente aquí está queriendo garantías absolutas. Entonces, creo que nos debe preocupar la verdad.